Hola, ¿qué tal están? Comentario de frases de Ridley Scott. Como se sabe, Ridley Scott es un célebre cineasta británico que ha nacido en el año 1937. Es un extraordinario director, ha tocado distintos géneros, por ejemplo, el género de ciencia ficción, suspense, drama histórico, drama bélico, etc. Y tiene películas muy conocidas como la saga de Alien, Gladiator, Robin Hood, etc. Podemos decir que es un grandísimo director y tiene un excepcional trabajo artístico en sus películas. A partir de ahora comentaré algunas frases que a mi juicio son muy interesantes de Ridley Scott. La primera dice: la gente dice que presto demasiada atención al aspecto de una película, pero por el amor de Dios, no estoy produciendo Radio 4 Play for Today, estoy haciendo una película que la gente va a mirar. En ese sentido, podemos decir que Scott siempre ha sido un hombre muy observador, una forma de ser que después él trasladó también a su trabajo como director de películas. En cuanto a la política, pues no le interesa mucho en el ámbito de sus películas, de sus direcciones de películas, porque aunque para él la política es muy interesante y siempre conduce al conflicto, no es algo muy apropiado para proyectar en el cine, porque lleva polémicas innecesarias y divide a las personas, y por tanto esos temas no le gusta tocarlos de forma explícita en sus películas, o por lo menos eso da a entender. En cuanto al éxito en sus películas, él considera que un éxito, y así lo dice, para mí es si disfruto de la película, si personalmente disfruto de la película. En definitiva, también se puede decir que pues toda la serie de películas que él ya ha dirigido generalmente son pues muy divertidas, en el sentido de que la persona puede entrar dentro de la película y la vive como algo propio, como algo que está pasando prácticamente en la realidad, aunque sea en una pantalla de cine, y en ese sentido sus películas nos hacen disfrutar plenamente sin ninguna duda. También hay que reconocer que él viene del mundo comercial, de grabaciones como director comercial, y eso le ayudó a saber condensar las escenas, las situaciones, las tomas de una manera perfecta. Y por eso dice también: siempre me sorprendió lo mucho que finalmente pude meter en un comercial de 30 segundos, porque es cierto que la publicidad es capaz de condensar una gran cantidad de información en poco tiempo, algo que a este director nunca ha dejado de sorprenderle y que realmente sirve para que sus películas estén muy medidas. También él acostumbra a analizar todos los detalles de sus películas para que sean perfectas, y lo consigue. También realiza una gran labor como director de actores. Por otra parte, también dice lo siguiente Ridley Scott: lejos de estar muerto, a los medios físicos les quedan años de vida y deben preservarse porque no hay otra alternativa mejor. Se está refiriendo a la grabación de los medios a través de la fotografía analógica, de las cámaras analógicas, no digitales, etc. Porque desde su punto de vista la digitalización no siempre es positiva. Los medios digitales suelen comprimir la información, perdiendo de esta manera una gran calidad el vídeo y el audio en la conversión, aunque cada vez esto sucede menos, pero diríamos que él insiste en estas cuestiones. Eh, por otra parte, también da mucha importancia a la labor de montaje en sus películas, y así lo dice en otra de sus frases, en la que señala: lo mismo con la película, cuando terminaste de filmar y realmente te metiste en todo, lo tocaste todo en la sala de edición, has entrado allí y tomado pequeños pedazos de todo. En ese sentido, es evidente que los editores recogen aquellas escenas más interesantes de una película y las ordenan de forma que éstas tengan sentido, y eso influye generalmente en la trama de una película. También para él es muy importante hacer un muy buen trabajo en el casting, y así lo dice: realmente hago un muy buen trabajo en el casting, porque él considera que en sus películas deben trabajar los mejores actores para que de esa manera el resultado de la película sea mejor, porque él está convencido de que si hay muy buenos actores la película siempre es mejor. Por supuesto, con una dirección apropiada de los mismos que él sabe desarrollar plenamente. En cuanto a los efectos especiales, él llega a decir que Moving Picture Company, esos efectos especiales son realmente excelentes, hicieron la mayoría de los efectos en sus películas. Por lo tanto, es verdad que como director da una extraordinaria significación a los efectos especiales para que sean creíbles y que la gente disfrute de ellos.
También, él es un apasionado de la creación de películas, de la dirección de las mismas, y llegó a decir lo siguiente, o ha dicho lo siguiente: y de todos modos son solo películas. Para detenerme creo que tendrán que dispararme en la cabeza. Por lo tanto, el cine lo es todo para él y seguirá dirigiendo películas probablemente hasta su muerte, hasta que siga pudiendo hacerlo, que tenga salud suficiente para dirigir películas. Aunque ya tiene una edad pues más bien tirando avanzada, pero él sigue al pie del cañón, lo que me parece fantástico. Por otra parte, también tiene una buena relación con las compañías de cine, con los estudios de grabación, y dice: y mantengo buenas relaciones con todos los estudios, por lo que nunca he sido intimidado en ningún corte, francamente. Es entendible porque los estudios, los grandes estudios de cine, conocen perfectamente las extraordinarias cualidades como director de Ridley Scott, y siempre pues se le ofrecen los mejores medios para que desarrolle su talento como gran director de cine que es. También él insiste en que la experiencia en el cine, en la dirección de películas y también a nivel de actores, a nivel de técnicos, de artistas que se dedican al cine, como por ejemplo personas especializadas en montaje, montadores de películas, expertos en montaje de películas, también iluminadores, directores de fotografía, productores, etcétera, actores, por supuesto. Eso, cuanto más actividad se hace, pues mejores resultados se producen generalmente. Y así lo manifiesta él mismo, al decir: lo que haces es que gradualmente te vuelves más y más experimentado y más realista sobre la tolerancia dramática, es decir, sobre cuánto tiempo debe durar la jugada. Aquí se refiere a que cada escena tiene un tiempo mejor, y si se prolonga más la escena pierde potencia, pierde valor, pierde significado, pierde calidad. Por lo tanto, él sabe muy bien cómo jugar con los tiempos de las escenas en sus películas para tener los mejores efectos y para que la película tenga más calidad. En ese sentido, cada vez es más consciente de hasta dónde puede llegar cada determinada escena en sus películas. También a él le gusta crear atmósferas en sus películas, y eso lo ha demostrado en las películas de Alien y también, por ejemplo, en Gladiator y en otras. Y así lo dice él mismo. Dice: pero Gladiator es una de mis aventuras favoritas porque realmente me encantaba ir al mundo. Me encantó crear el mundo hasta el punto de que casi pudieras olerlo. Y es verdad que Gladiator es una película realmente excepcional, extraordinaria, y que causó un gran revuelo cuando se estrenó dentro de la comunidad cinematográfica y dentro del mundo de los espectadores de cine, porque no solamente es el ambiente que consiguió, que es fabuloso, sino también la banda sonora de la película, que es extraordinaria, es magnífica y se sigue escuchando todavía, porque es una maravilla de banda musical. En ese sentido, eso es el cine total, podríamos decir. Por otra parte, también él señala la importancia de los equipos de alta definición, de los soportes digitales de alta calidad para ver cine en casa, y así lo manifiesta él mismo al decir: lo digital es un mundo diferente porque estás sentado en casa y un equipo de alta tecnología está al alcance de la mayoría de las personas, por lo que están viendo una versión de alta tecnología de lo que sea que hayas hecho. En efecto, podemos decir que eso hasta hace unos años era prácticamente imposible, pero actualmente está al alcance prácticamente de cualquier economía, de cualquier persona. Y eso es algo también que potencia la función de las películas, las lleva a los domicilios particulares de una manera que antes era imposible, con tantísima calidad, etc. En relación con algunas de sus películas, pues también hay frases muy interesantes de Ridley Scott, como esta que dice: sabía exactamente qué hacer con Alien, fue divertido. Alien es quizás, sin duda, la película más célebre de este director, una película con la que muy rápidamente consiguió poner su nombre en todas las carteleras, y fue realmente extraordinario lo que consiguió con esta película, porque supo explorar todas las posibilidades del personaje y lo plasmó en su película de una manera maravillosa. En relación con el elenco de actores que él elige para sus películas, ha dicho lo siguiente: es todo y siempre tomo decisiones sobre el elenco. Porque él, como gran cineasta que es, asume toda la responsabilidad de su proyecto cinematográfico, de su película,
y claro, durante el rodaje no para de tomar decisiones, aunque también es cierto que ha dicho públicamente en un programa de televisión de Talk Shock que para él lo más importante y lo más difícil, sin ninguna duda, son los guiones, bien sean escritos por él o escritos por otras personas, por otros guionistas. Esa es la labor realmente durísima de cualquier película, el mejor guión posible. El que el texto esté muy bien escrito y que sea profundo y que sea impactante y que sea emocionante, etcétera, y darle el tono adecuado también al guión y a la trama. Para él luego el propio rodaje en sí es una cuestión de oficio y que realmente para él no es difícil, que es sencillo. Para él auténticamente muy difícil es crear el guión. Para él y considera que para cualquier guionista, para adaptarlo pues, a lo que es la película. Por otra parte, también él en los procesos de rodaje es muy observador y llegó a decir la siguiente frase, que parece increíble, pero que la ha dicho: nunca parpadeo sinceramente. Esto quiere decir que sabe que tiene que percibir hasta el más mínimo detalle de sus películas durante el rodaje, y por tanto Scott intenta parpadear lo mínimo posible cuando está grabando sus películas, cuando está grabando sus tomas, sus escenas, sus secuencias, porque de esta manera luego al revisarlo ve si está todo absolutamente perfecto como él quiere que quede, y de esa manera lograr una gran película. Pero de todas maneras, él es un director que improvisa en determinadas ocasiones, que no siempre hace lo mismo, que busca nuevas soluciones en sus películas, y eso siempre es algo positivo. También él insiste, y ya lo he comentado antes algo, pero bueno, vuelvo a insistir en ello, que el elenco, y así lo dice, lo es todo. Porque él está convencido de que tener grandes actores en una película es el factor principal para que la película lleve al éxito, para que sea un éxito la película en definitiva, porque la labor de dirección con grandes actores es mucho más profunda, mucho mejor, de más calidad, y eso da mejores resultados, sin ninguna duda. Por supuesto, partiendo de un gran director como es él, claro, lógicamente. Pero también el propio Ridley Scott intenta innovar en sus películas, y por eso llega a decir lo siguiente: hacer lo que no has hecho es la clave, creo. Y entonces, en ese sentido, como director intenta innovar en sus películas, algo que consigue en la mayor parte de las ocasiones. Puede haber algunas películas que sigan un poco planteamientos de películas anteriores en cuanto a la forma de rodaje o al desarrollo de la trama o el montaje de las escenas, de las secuencias, o la forma de rodar o la duración de los planos o de las secuencias, pero siempre que le es posible intenta transformar, cambiar lo que hace con sus películas. Su proceso de rodaje, podríamos decir, que para él, insisto, es la parte más sencilla, dicho públicamente por él. Y me parece entendible, porque tiene una gran experiencia como director también y una gran habilidad como director. Por otra parte, él insiste en que las grandes películas no se hacen de la noche a la mañana. Y ha dicho lo siguiente en este sentido: cuando estás haciendo una gran película te vas de 10 meses a un año, porque según su criterio las películas llevan su tiempo y ninguna gran película se ha hecho nunca de la noche a la mañana. Por otra parte, pues él a veces quiere cambiar en la dirección de sus películas y dice lo siguiente: a algunas personas les gusta hacer todo siempre de la misma manera. Esa es otra forma, hacer lo mismo. Pero él considera que no es lo más adecuado insistir en los puntos fuertes que cada director tiene para explotarlos una y otra vez. Y eso, pues este gran cineasta que es Ridley Scott no está de acuerdo con eso, y en algunas situaciones cambia la forma del rodaje, hace experimentos, etcétera, y eso yo creo que está bien. Lo que no significa que haga las cosas mal, al contrario, las hace muy bien, pero sabe cambiar a lo mejor detalles, situaciones, para mejorar las películas que él va dirigiendo. Por otra parte, también él insiste en la importancia de la escritura en el desarrollo de los guiones de sus películas, y dice: me acostumbro tanto a trabajar con escritores que mi principal ocupación es el desarrollo. El desarrollo se entiende de la historia de la película, de la trama, del guión, porque es verdad que los escritores le dan la base por la cual él empieza a trabajar, y él está convencido también de que sin unos extraordinarios guiones sus películas nunca podrían poseer tramas tan bien desarrolladas.
y tan matizadas. Y eso pues él lo reconoce también. Por otra parte, realmente él reconoce que empezó a dirigir películas tarde y asimismo dice, empecé tarde, no hice mi primera película hasta los 40 años. Pero hay que decir que aunque empezó tarde, sin duda ha conseguido convertirse en un distinguido cineasta, algo que no muchas personas han podido igualar en sus vidas. Por otra parte, también él reconoce que hacer una película es algo físicamente difícil, aunque él tenga mucha experiencia y tenga una gran habilidad para rodar, etc. Y así lo dice. La gente no tiene idea de lo físicamente difícil que es hacer una película. Porque también insiste el propio Ridley Scott en que cómo se trabaja en el mundo del cine es algo que mucha gente desconoce. Pero en realidad, él lo dice, los que se dedican al mundo del cine, a crear películas, trabajan mucho más de lo que la gente suele pensar. En definitiva, pues él considera que esta es la realidad, y es verdad además. En otra de sus frases dice, intento hacer películas. Nunca me ha gustado la expresión película, pero suena elitista decir eso. Pero desde la perspectiva de Scott, las películas que él hace, que él crea, que él dirige, no son simples y vulgares películas, sino, diríamos, filmaciones con las que él trata de mostrar todo un mundo, transmitir muchas cosas, muchos significados, muchas sensaciones, sentimientos, emociones, y eso es lo que él pretende. También para él es muy importante la música, es fundamental en la creación de una película. Esto se muestra, por ejemplo, de una forma maravillosa en Gladiator, y dice al respecto lo siguiente: siempre filmo mis películas con puntaje como parte del diálogo. La música, dice él, es diálogo. La gente no piensa de esa manera, pero la música es en realidad diálogo, y a veces la música es el diálogo final y adicional. La música, sigue diciendo, puede ser uno de los personajes finales de la película. Porque es verdad, Ridley Scott, por ejemplo, en Gladiator, puede transmitir muchísimas emociones o todas aquellas emociones que él quiere que el espectador sienta, y lo consigue de manera extraordinaria. Eso se observa perfectamente pues en Gladiator y en otras películas que él ha dirigido. En definitiva, pues el arte cinematográfico de Ridley Scott pues, es algo extraordinario, y esperemos que siga creando y dirigiendo películas durante todavía muchos años. Sería lo deseable. Aunque, bueno, como ya tiene una edad avanzada, pues, en fin, eso sea algo difícil, pero en principio es claramente lo deseable. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y hasta mi próximo vídeo.